¿Y a ti, te da miedo el cine de terror? En este episodio de Pantalla y Memoria, tocará sumergirnos en una propuesta de cine de terror argentino que pueden cachar ya a través de la plataforma de Netflix. Cuando acecha la maldad es el título de la quinta cinta en la filmografía del realizador latinoamericano Demián Rugna. Esta nos cuenta cómo la presencia de un embichado en algún sitio rural en Argentina amenaza con la aparente calma del lugar. Un hombre estaba destinado a acabar con aquella plaga. Sin embargo, ese hombre es encontrado por un par de hermanos. Es hallado desmembrado, partido a la mitad. Desesperados, descubren al putrefacto ser postrado sobre una cama. Y entonces, solo entonces, la maldad empieza a acechar. Con un gran manejo de los tiempos, en una cinta que se toma con calma la construcción del suspenso, Rugna nos va envolviendo poco a poco en un microcosmos donde somos testigos del nacimiento, literalmente, de algo muy, pero muy oscuro. La primera vez que vi la película, esta resonó en mi mente por aquella noción del nacimiento de la oscuridad. Y es que la cinta está llena de elementos que nos hacen pensar en que estamos siendo testigos de esa inminente maldad que está por consumir no solo a aquella población, sino al mundo entero. El cine argentino es uno de los más prolíficos en Latinoamérica. Las propuestas provenientes de aquella nación son muchas. Cuando acecha la maldad, es definitivamente una de ellas. Apaga la luz, espera la noche y escucha con calma este episodio de Pantalla y Memoria. Ahora, que si te da miedo, escúchalo en el día. Pero eso sí, definitivamente, no te pierdas esta increíble e impactante película. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y sí, como ya escucharon este podcast, lo ideal es que lo escuchen en la noche, pero bueno, si tienen miedo a este tipo de historias, escúchenlo en el día, pero vean nuestra recomendación, que es esta película pues muy interesante, que es Cuando acecha la maldad. Es una película que, como ya escucharon también, valga la redundancia, ganó Mejor Película Sección Oficial en el Festival de Sitges en 2023. Es una película de Demián Rugna y es una película que la verdad desde que la vi, la he querido comentar, la he querido platicar, y entró recientemente al catálogo de Netflix, y cuando así lo hizo, dije, es el momento de platicar sobre ella. Solamente que estaba pensando y dije, bueno, ¿a quién le voy a invitar? Y como ya saben, tengo mi TikTok, que es Enrique Figueroa MX, y ahí en TikTok encontré a Aisha Moreno. Ella es escritora y guionista enfocada en cine de terror. Tiene su canal de TikTok, que ahorita nos va a platicar brevemente de él. Querida Aisha, muchas gracias por aceptar la invitación. Para la gente que nos escucha, es la primera vez que interactuamos, entonces te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Enrique, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí acompañándote y sobre todo hablar de lo que más me gusta en la vida, ¿no? El cine de terror. El cine de terror. Oye, pues cuéntanos un poquito justamente de cómo llegas a esta película, Cuando acecha la maldad, película argentina. Pues siempre estoy buscando películas del género, ¿no? Por gusto, por buscar referencias, por todo esto. Y aparte me encanta porque hay como un marketing muy casado con... Esta es la más terrorífica del año, ¿no? O sea, todas las películas que se estrenan son las más terroríficas del año. Ajá. Y pues también dentro de mi círculo social tengo gente que también es fanática del género y se dedican a desmentir, a decir si sí son buenas o son malas. Y traía esta película una recomendación muy fuerte de un amigo y colega que se dedica a cazar estas películas en festivales. Me parece que él vio la proyección, no sé en qué festival, no lo recuerdo, pero muchísimo antes de que llegara a cartelera oficial. Ya. Entonces la estuve esperando y cuando se estrenó en México me di la oportunidad de ir a verla y de verdad quedé muy impresionada. O sea, no es que tenga un mal concepto del cine argentino, tampoco voy a decir que soy fanática, porque no es así, pero sí lo consumo y la verdad me parece que hacen cosas arriesgadas. O sea, que salen como de las líneas típicas para explorar otro tipo de historias y Cuando echa la maldad es un ejemplo muy claro de eso.
Sí, sí, bueno, habrá que hacer algún episodio sobre el cine argentino. Fíjate que tampoco he hecho muchos episodios al respecto. Yo por ahí tengo una que me gusta mucho, que es Relatos Salvajes, que ya tiene bastantes años de haberse Rat Salvaje es estrenado. increíble. Ujú, Exacto, es increíble. Y bueno, tiene una larga, eh, pues carrera del cine en Argentina. Pero, a ver, justamente me gustaría preguntarte eso, porque normalmente es un género que le cuesta mucho trabajo a la gente. Bueno, no mucho. Bueno, a ver, es un género que divide opiniones, porque, a ver, en México es uno de los géneros más consumidos, ¿no? O sea, es un género, ujú. tú vas a la cartelera de cine comercial y bueno, tú lo sabes, o sea, te da para dos, tres películas al mismo tiempo en cartelera. En cine comercial es uno de los géneros más consumidos en México, pero también hay mucha gente que por eso mismo de ese cine terror y todo eso dice, no, yo no le entro a ningún tipo de película de ese tipo. Y digo, tengo un ejemplo y estoy tratando de querer meter esta película en un cineclub que tengo la fortuna de impartir, pero me quedo un poquito pensando de qué haré, o sea, ¿será que tengo pocos inscritos en ese cineclub durante esa sesión? Porque igual y muchos huyen a eso. ¿Qué te gusta a ti del cine de terror, del cine de género? ¿Qué es lo que te atrapa? A mí lo principalmente es que es difícil de escribir. Mm, O sea, cualquier persona te puede escribir un melodrama, cualquiera te puede escribir un dramón, hasta la comedia, que dicen que hacer comedia es difícil porque responde directamente a la cultura de cada país, de cada ciudad, de cada región incluso. El cine de ujú, terror funciona exactamente igual, pero lleva una línea en guión en la que tienes que marcar sustos cada cierto tiempo, algo que se le conoce como timing. ujú. Entonces, más allá de tener una historia entretenida, que sea convincente, que juegue con el miedo y todo eso, es meter esos detalles en los que bueno, en lo que corrientemente le dicen jump scares, Ujú, para que él tenga como ese salto, ¿no? Ya sea apoyándote de la música, de una imagen impactante, pero llega a caer mucho en el cliché, ¿no? En sí, el que ya sabes cómo es el juego de cámara, de que llega un personaje, vemos un momento de point of view, de repente la cámara panea para la izquierda, panea para la derecha, vuelve a panear para la derecha y ya te aparece ahí un ente extraño para que eso es un susto fácil, ¿no? ujú, Construir suspenso es algo un poco más complicado y no cualquier director ni a cualquier guionista le sale. Cuando has hecho la maldad, sí tiene escenas impactantes, sí tienen la intención de choquearte, pero está integrado a la narrativa y eso es algo difícil de hacer. Porque sí, de hecho la película empieza en un punto muy alto, que están los hermanos en la cabaña y de repente escuchan como el balazo afuera y salen a investigar y todo se encuentran el cuerpo y todo esto. O sea, empiezan en un punto muy alto y desde ahí ya te atrapa. Lo difícil también es mantenerte en ese punto alto, porque obviamente, narrativamente hablando, en la construcción de una historia no puedes estar todo el tiempo arriba. Tienes que bajar, subir, porque si te mantienes todo el tiempo arriba, el público se aburre. claro, Entonces, por eso me gusta, porque sí, escribir terror es un reto y sí, hacerlo todavía es más, porque son películas que sí requieren mucha producción, porque si lo haces mal se puede llegar a ver chafa. He visto por ahí unos ejemplos, no es el caso de cómo acecha la maldad, pero sí he visto por ahí unas producciones, me parecen interesantes porque construyen el suspenso muy bien y con pocos recursos, pero todo está recaído en la producción, en los actores, en todo esto que te llevan dentro de la historia y no requirieron de hacer efectos especiales o cosas muy visuales para mantenerte enganchado. Esta película no es el caso porque sí se apoya muchísimo en la sangre, en la violencia explícita, que es lo que termina impactándote, ¿no? O sí, sea, correcto. desde el momento en el que vemos al personaje este que está, no me acuerdo cuál es la palabra que usan en la película para decir a la gente que está poseída, El embichado, el embichado, ajá, que tiene una forma grotesca, está sí, deforme, se ve como, la verdad sí se ve muy asqueroso y muy impactante además, porque tú cuando ves a un personaje poseído, que esto lo hemos marcado desde que se estrenó El Exorcista, pues está como esta tendencia a la piel verdosa, a los rasguños, a los ojos rojos, pero sigue teniendo la forma de un humano. Pero aquí vemos aquí un ente un poco extraño, deforme, lleno de granos, que hasta yo sentí que esa escena tenía olor, sí. o sea, que olía podrido, o sea, eso es muy desagradable, jugaron mucho con eso. También con la inocencia de los niños, pero lo que más me gustó es el abandono de Dios en la tierra. Sí. O sea, que A ver, plantean, ajá, sí, ves que vamos justamente a ver punto por punto. Antes
de empezar a ver cómo se va desarrollando la película, querida Aisha. Ujú, Sí, estoy de acuerdo, es difícil de escribir, hay una línea delgada, ¿no? Entre justo en que sea una comedia, ¿no? Porque pues dices, esto es ridículo y quizá me voy a reír, o que te genere pues ese suspenso, ¿no? Entonces sí es complejo. Y de los jumpscares sí, o sea, por ejemplo, ahorita me acordé de esta película que siempre pongo como ejemplo, valga la redundancia, que es La Dama de Negro, ¿no? Que ujú, para mí y yo les llamo así como cine de terror de pastelazo, ¿no? Así de bu, ¿no? Y de repente, pues sí es cansado y es un poquito como la fórmula que de repente muchas películas de cine comercial de esas que uno ve y son olvidables, ¿no? Esta creo que sí es una película que vale la pena repensar y reflexionar, terminan utilizando. Pero a ver, vamos directamente a eso. ¿Cómo empieza la película? Está está interesante porque la primera parte de la película nos va involucrando en un microcosmos, ¿no? En un microuniverso en el que directamente estamos en un pueblo alejado, pues, de toda mano de Dios, ¿no? ujú, Y nos presenta a este embichado, que este embichado es un ser que, como bien dices, pues escapa, o sea, forma parte de este microcosmos porque va más allá de nuestra, o sea, es algo que no hemos visto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ahí ya también se nos está representando este tema, que es el de la maldad, ¿no? Interesante que sea en una población, pues sí, alejada de Dios, literalmente, ujú. Aish. Pero lo que me llama mucho la atención es que en un inicio, no, bueno, al menos en mi perspectiva desde que yo la vi, no me parecía que estuvieran hablando al principio de una posesión. Ujú, ujú. Porque tú ves al personaje este tan dañado físicamente que parece enfermo, que piensas que es un nuevo virus o algo así. Además, venimos de una pandemia en la que mucha gente alucinó y se quedó trastornada con eso. Entonces, yo en un inicio no lo relacioné con algo del demonio, con algo así maligno. Pero cuando, y justamente eso está bien porque lo van integrando dentro de toda la narrativa, o sea, te lo van llevando la información, la van administrando de una manera muy inteligente. Entonces, cuando llevan con la policía y le dicen, no, es que hay un embichado en la casa de fulanito, es como, de, "Pues no podemos hacer nada porque hay gente que se dedica a eliminarlos y ya le habían hablado y nunca llegó y todo eso, y que ellos ya habían encontrado el cadáver de la persona que iba a ir a encargarse de ese asunto. Entonces, es como que, bueno, o sea, ya no se trata de una enfermedad, es algo más allá, que justamente plantean que eso solamente pasaba en las ciudades. O sea, te dan a entender, obviamente no lo muestran porque también por tiempos en pantalla, por construcción de la historia no les daba tiempo, pero te plantean que empezó desde hace mucho tiempo en las grandes ciudades y poco a poco se fue expandiendo hasta los lugares que parece que están abandonados por Dios. Sí, sí, esto es muy interesante lo que mencionas. Yo también así lo percibí. De hecho, como que se me antojaba echármela en una doble función con otra película que me gustaría platicar cuando se pueda y aparezca en plataformas, que es Unicorn Wars, porque estaba pensando como en esta representación como bien dices, o sea, no es que esté poseído, sino que es como ver a la maldad, ¿no? O sea, ¿cómo es Ujú, la maldad? Porque una posesión estamos hablando de la maldad o de este ente poseyendo a algo, ¿no? Que está vivo, ¿no? No, esta es la maldad y esta es la representación de la maldad, que eso vale mucho también la pena, Aisha, porque también es un poquito las dificultades de este cine, de este cine y además que creo que, bueno, ya ahorita platicaremos un poquito de la creatividad, que lo difícil de hacer estas escenas abre a los realizadores, en este caso, en esta película. Qué difícil es recrear un personaje como el de Embichado para empezar, ¿no? O sea, ujú. requiere pues, un conocimiento pues, de maquillaje. Digo, desconozco cómo lo hayan hecho, no sé si tú te has clavado en ese tema, pero se ve real y como dices, se ve tan real que lo puedes hasta oler, ¿no? Sí, sí, da un poco de asco. Pues yo creo que principalmente son efectos especiales, pero obviamente también yo creo que se apoyaron un poco en lo digital. Ujú, ujú, Porque siempre se nota, eso siempre yo se lo he dicho a todo el mundo cuando hablamos de cine, siempre se nota cuando algo es algo práctico que está hecho en el set o algo que metieron digitalmente. ujú, Porque aparte la tecnología va avanzando tan rápido que esas escenas que se hacen de manera digital van caducando y se empiezan a ver más chafas. sí, Y esta película todavía no se ve así porque yo creo que sí hay un trabajo muy bueno de maquillaje, de prostético, de toda esa elaboración para este personaje. Que aparte es muchísimo trabajo, o sea, son horas
de estar cansado, o sea, de tener ahí al personaje, de estarlo preparando y también que el actor pues llega a ser un poco molesto, ¿no? O sea, que después de 3 horas sigan interviniendo en la piel para que te pongan el grano aquí, o sea, sí es mucha chamba y es algo muy cansado, pero al final de cuentas cuando ves el resultado a cuadro, dices que valió toda la pena. Sí, estamos en un poblado en donde dos hermanos se encuentran a alguien que está destripado, ¿no? Ujú, Desmembrado. A partir de eso llegan a esta casa, a este lugar también, hogar en el campo, en donde se encuentran con el embichado, que es el hijo de una señora, hermano de un chico, y pues bueno, quieren deshacerlo. Estoy tratando de ligar el tema porque justamente en donde vemos esta combinación de efectos físicos con este retoque de CGI es en la muerte de los dos personajes a los que van a recurrir. Bueno, uno y la otra pobre termina siendo como impactada por este ser que es Ruiz. Ruiz es el personaje al que acuden para tratar de deshacerse del embichado. ujú. Ruiz está casado con una mujer que está embarazada pues, decide como tener o tomar las armas a la mano. Pero la muerte de este personaje junto con la mujer, que es una de las primeras escenas, si ya de por sí era embichado, es muy impactante. La muerte de estos personajes es muy dura y ahí vemos justamente, sí, efectos prácticos, efectos físicos, pero con un retoque de CGI, ¿no? Sí, claro. Y esa escena sí es muy impactante, porque justamente han construido todo eso. Y aparte, me gusta el concepto de que quisieron deshacerse de él y solamente lo desencadenaron más rápido y más grande. Porque ya después de ahí toda la película empieza a avanzar de una manera muy trágica. Y puede parecer que son errores de escritura, de que a veces pensamos que los personajes no actúan de una manera inteligente, ¿no? Ah, ujú, Pero si los personajes fueran, o sea, pues yo creo que son reacciones muy humanas. ujú. Entonces, en este caso, hay películas de terror que sí he visto donde el personaje sí de verdad actúa de manera tonta, porque si no la película duraría 15 minutos. Aquí me parece que son situaciones muy humanas en las que pues tú por querer resolver terminas derramando más el agua, ¿no? Que en este caso pues así sucede. Y no me parece que los personajes sean tontos. Obviamente la película tampoco llega a la perfección. Sí siento que hay un momento en el que tiene un pequeño declive y en el que plantean cosas que dejan en segundo plano, pero en Ujú. general me parece que está bastante bien. Esto del el encuentro que tienen con las cabritas y todo esto, que aparte yo creo que esa escena de la señora y Ruiz le impactó tanto también a los mismos productores que por eso es el póster, Ujú. porque saben que fue su valor grande de producción. Sí, sí, Y, sí, y además aquí nos encontramos junto, pues sí, a estos animales que también tradicionalmente se les ha asociado con, pues con el ujú, demonio, ¿no? O sea, es una representación clásica y también al verlo, pues, fíjate, esa es una de las representaciones curiosas, o sea, ya lo vemos, pero en ese contexto, pues sabemos, pues es el mismísimo demonio, ¿no? Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Pero mira, es interesante esto que mencionas de que de repente algunos, porque imagino que en tu TikTok, en ese que subiste hablando de la película, de repente decían, sí, pero es que estos personajes no actúan bien y tú pues dices, bueno, pues es que, a ver, habría que ponerse en los zapatos de ellos, pero, por ejemplo, son las mujeres las que aconsejan y alertan, sumada a la esposa de ujú. Ruiz es la que le dice, espérate. También es la mamá del embichado la que lo va a estar haciendo. Es la medium, es la mamá de los dos hermanos, es inclusive hasta la ex esposa
del personaje de Pedro, y Ujú. son los hombres, y eso está muy marcado, los que son testarudos y los que no escuchan, ¿no? Entonces ahí también hay un mensaje un poquito que está tratando de poner el director, ¿no? Ahora que lo mencionas, eso no lo había notado así. O sea, porque como eso, todas las películas tienen un protagonista y un antagonista, ¿no? Que en este caso Ujú, Pedro es nuestro protagonista y todas las acciones o sea, toda la película recae en él. ujú. Entonces él es el que tiene que ser, el que lleva toda la trama. Entonces yo no lo vi relacionado así de que sí, efectivamente las mujeres son las que son como la voz de la razón y él desobedece. Porque más bien, yo creo que desde la perspectiva del personaje, él es el que sabe que lo desató y como que busca una manera de remediarlo porque además tiene familia, tiene alguien, o sea, tiene una razón, tiene que cuidar a su familia y alejarlos de todo esto, entonces está luchando contra algo que lo rebasa. Y no en los comentarios de TikTok, de hecho la persona con la que yo fui a ver esta película sí hacía comentarios como de, ay, es que ese güey no puede estar más güey, y sí como de, bueno, pero es que, a ver, si tú estuvieras ahí, ¿cómo estarías actuando, no? Ajá. Porque además siempre ya la tenía de perder, o sea, hiciera lo que hiciera, no lo iba a poder tener, solamente estaba extendiendo él mismo el caos. Ujú. También esta escena cuando está con su ex esposa y se quiere llevar a sus hijos, lo del perro también traumó a mucha gente. Yo sí he visto los memes de los que saben, los que no saben, y la escena de la niña con el perro, Ajá. que también fue muy choqueante. Sí tiene Sí, momentos muy buenos y sí. muy buenos efectos especiales. Hay un momento que yo sí sentí que se les cayó la trama, que es justamente cuando llegan a la casa de la mamá de Pedro, y se alenta un poco porque están dándote más información de la que necesitan, de la que necesitamos saber, pero fuera de eso, me parece que está bien. Además, no tiene un final complaciente, no es una película en la que el bueno triunfa y todo eso, o sea, es una película bastante desoladora en ese sentido, en Sí, el que tienes una batalla perdida y regresas a tu cotidianidad de esperar a que la muerte llegue por ti. claro. Sí, desoladora. Es que, a ver, yo mencionaba a esta película Unicorn Wars que pudimos ver en México estrenada hace unos meses porque, pues es una película que lo que hace es narrar un poquito el nacimiento de la maldad, por así decirlo, ¿no? Ujú, Y yo pensé en eso con esta película, o sea, y por eso hacía como la separación de lo que sucede con los hombres y las mujeres, porque en este caso los hombres son como los que, de esta película, ¿no? No estoy generalizando, pero los de esta película, son los primeros que se dejan contagiar por esa rabia, ¿no? Por ese coraje. Y es un poquito ujú, lo que lleva a la desesperación de uno como espectador, de decir, a ver, Pedro, sé un poco más sensato, trata de respirar hondo, sobre todo en la parte, en la escena final que termina desatando todo esto. Y ya hablaremos justamente también de esa representación de la maldad. Pero sí, o sea, yo pienso en eso. A ver, vamos a aterrizar en esta escena, porque creo que también es una de las grandes virtudes de la película, la escena del perro y la niña. Disculpen si de repente igual dicen, oye, pues nos están yendo con spoilers. Ya saben, deténgale y de repente ujú, regresen al episodio y seguramente, y creo que ese es un gran valor de este tipo de películas, así lo menciono siempre en todos los podcasts. Si el spoiler les echa a perder la película, es que la película pues, no, no está bien construida y nada más depende de ese juguete. Entonces vayan con tranquilidad, la verdad es que la película vale la pena. Pero hay una escena en la que, pues sí, un perro acaba con una niña, claramente la destroza, pero después sí creo que eso es una gran virtud de la película, vemos a la niña. Entonces ujú, nosotros, o sea, nuestra mente dice, no, la niña murió y de repente la vemos y la vemos hasta con un semblante de sonrisa. Creo que es una gran virtud que esas escenas horripilantes de repente las transforma en esto de, pues sí, pero ahí están y tú te quedas así como con el horror de, no, pues este ente, esta no es la niña, ¿no? ujú. Sí, justamente. Hay una frase que dicen en la película que me gustó muchísimo, que es, a los niños les gusta la maldad y a Sí, la sí, sí. maldad le gusta a los niños. Y no es su premisa de esta película, pero sí se apoya muchísimo en eso, porque sí juega mucho con la inocencia de los niños y cómo pues los va involucrando en este tipo de situaciones, ¿no? A final de cuentas, cuando todo se desata, esa es una escuela y los Ujú, cómplices pues son niños. El, el hermano del embichado es el que se encargó de matar a la persona que iba a ir a encargarse del mismo embichado. A final de cuentas, el niño que no podía hablar porque creo que tenía un retraso o tenía síndrome de Down, no sé, pero tenía una enfermedad peculiar, ujú. es el que termina también teniendo al ente dentro de él.
O sea, sí está muy ligado con la infancia, la inocencia, y creo que es algo que juega mucho el terror con esto. O sea, hay películas de niños que también yo reconozco que no es tan sencillo ni trabajar con niños, Claro. ni trabajar con la figura infantil, porque hay gente a la que le pega demasiado. Pero creo que eso también en el cine de terror está muy chido, porque sí hay una relación en la sociedad y una construcción de que los niños son inocentes, que no pueden hacer maldades, que no dicen mentiras. Entonces, cuando tú le quitas esa inocencia a un niño y lo conviertes en algo así, impacta mucho a la gente. Sí, sí, yo estoy tocando madera, pero jamás quiero, o sea, si me encuentro con un fantasma que no sea niño o niña, porque yo siento que me va a dar el patatús, querida Isha, porque, por ejemplo, me acuerdo siempre de esta escena de la bruja de Blair, ¿no? En donde no ves a niños, simplemente está la chica en la casa de campaña y de repente siente las manitas de los niños, yo digo, no, yo Ujú. ahí corro o no, no sé, me cuelgo del árbol más alto. Pero sí es cierto, o sea, ahí está la profecía, la propia El Exorcista que ya mencionaste, está El Resplandor, ¿no? Con estas gemelas, el bebé de Rosemary, o sea, es algo pues sí, está ligado y aquí o sea, cuando dicen justamente esa frase, tú dices, sí, sí, ahí está o sea, es como, la maldad es tan mala, valga la redundancia, ¿no? Ajá. Que va a impactar hasta en lo más inocente, ¿no? Se supone que es donde habita. O Mm, sea, porque alguien que ya está corrompido, pues ya es como, ¿para qué, no? sí. Pero el chiste es pudrir lo que está bueno. Por eso les Ujú. gusta mucho como ese tipo de cosas con los niños. Y te digo que a nivel espectador, al espectador sí le impacta que se metan con niños o con figuras que están muy relacionadas con el lado bueno de la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, el cine de terror, aunque el miedo es algo universal, Ujú. las historias sí responden a algo directamente social. O sea, sí, a lo mejor alguien que no sé, que vive en Nueva Zelanda, que es una cultura completamente diferente a la de nosotros, no le impactó tanto esta película porque no está en el contexto de lo que es Argentina, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tienen sus propios mitos, sus propias leyendas y bla, bla, bla. Igual Ujú. lo mismo, el cine de terror asiático a mí me parece que también está muy genial, porque ellos también tienen una cultura hacia la muerte, tienen ciertos ritos, tienen cierto tipo de brujería, de relación con lo bueno y con lo malo. Entonces, eso, ahí es donde cuando creo que el terror, aunque el miedo es universal, las películas de terror no se vuelven universales, porque hay cosas que están dentro del contexto de la sociedad y hay, por ejemplo, incluso hasta de lo religioso. Ujú. O sea, como es un exorcismo desde la perspectiva judía, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva del catolicismo, bla, bla, bla. Pero hay cosas que sí son universales, como la inocencia de los niños, como el amor maternal y todo eso. Y cuando te metes con esas figuras y las trastornas para hacer algo de miedo, a la gente sí le impacta. Sí, Y yo sí creo que sí hay. le fue también a esta película justamente porque juegan mucho con la infancia, porque la escena más recordada es la de la niña y el perro. Ujú. Sí, 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 Además de que, totalmente. narrativamente sí está construida de una manera impactante porque es una escena muy estresante. O sea, tienes la discusión, tienes al tipo este que se está encuerando porque según él trae la maldad en la ropa, tienes a la señora que no lo quiere ahí, que no le quiere dejar al niño. O sea, tienes una discusión, está en medio de todo el caos y la cámara va jugando con eso porque de momentos vemos a la niña, vemos al perro, de momento vemos a los que están discutiendo, a los que están afuera y de repente, sin que te lo esperes, ataca el perro a la niña. Sí. Fíjate que ahorita que mencionabas porque se le puede dar una lectura local a la película, de hecho por ahí Ujú. algunos le han dado una lectura, es inclusive a la llegada de Milei a Argentina, ¿no? Son una mirada como Ajá, política, ¿no? Eh, ajá. Porque además también el bicho, como ya lo decías desde el inicio, viene de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿no? Ujú. También está como presente esta soledad, eh, pues de la nada de este pueblito que está alejado pues hasta de un país tan centralista como también lo es Argentina, como lo es México, ¿no? Ujú. Entonces sí, hay quienes le dan un poco esa lectura que, digo, puede ser válida y habrá que verla. Pero sí, tiene elementos que la hacen también un poquito más global. Pero justamente lo menciono esto porque eso es algo que a mí me gusta del cine de terror. Siempre hago esta analogía de lo de la cebolla de Shrek, ¿no? O sea, a mí me gusta ver la cebolla, pero me gusta irla quitando las capas para ir descubriendo lo que hay dentro de estas películas, que luego, más allá de espantarnos o ocultarnos esto, hay algo más profundo que quiere tocar.
Pero a ver, quería un poquito tocar este tema que mencionas de la escena del perro y la niña, porque quizá a partir de ahí arranca la segunda parte de la película, ¿no? Que ya mencionaste que quizá esta segunda parte de la película es la que se cae. Em, ¿Crees que de repente se van un poquito por exagerar, o sea, por presentarnos tantas ya escenas parecidas a esta, o como, porque la primera parte es más contenida, es más en esta onda de suspenso, y de repente, pues sí, como que se deja ir y hasta entran demasiados elementos, ¿no? Entra la escuela, entra la medium, eh, ¿cómo ves esta segunda parte? Y sobre todo en tu expertise, que es la escritura de guión. Más bien se cae entre el final del segundo acto y entrando ya al tercero. Ujú, Porque se supone que narrativamente el primer acto tiene que cumplir con ciertas cosas, que es presentación de situación y de personajes. ujú, Digamos que es como arranca la aventura. El segundo acto es el que tiene más peso narrativo porque ahí es donde empiezan a hacer la transformación del personaje, ahí es donde cae, se vuelve a surgir, tiene como su punto en el que piensas que ya todo está perdido, también pasa a final del segundo acto y ya para entrando al tercero, que es como lo que sería el epílogo, ¿no? Bueno, no es el epílogo, el final. ujú. Entonces, lo del perro sí justamente es la entrada al segundo acto y todo, pero ahí es cuando empiezan, cuando se van en el coche y empiezan a explicar lo de la canción, Ujú, de los elementos que hacen que empiezan como a invocar al bicho, ¿no? A los ujú, embichados, que tienen como ciertos elementos a las personas a las que les gusta poseer. No recuerdo muy bien cómo va la canción, pero ujú. tienen como, son 5 reglas, ¿no? O 7 reglas. 7 reglas. Ujú, Son 7 reglas que no hay que romper para no invocarlos, que es lo de las luces, que se nos habían planteado en el primer acto de que la gente no vivía con la electricidad porque la electricidad formaba figuras que los invocaba y todo este tipo de cosas. Y desde ahí ya te plantearon, y sí se me hizo como un spoiler muy grande del director, que el personaje que está en riesgo es el niño con autismo. ujú, De ahí ya te están planteando que va a ser él. Y luego toda esta escena en la que están en la casa y que llega la mamá, que ya no es la mamá y como que se lo quiere robar y todo eso, sí se me hizo como un poco redundante y hasta lo sentí un poco aburrido. ujú, Ya cuando llegan a la escuela, siento que recuperaron otra vez la atención porque están todos los niños, porque hay una actitud sospechosa y también ujú. está ahí el embichado, que según se dice, de a muchos kilómetros y ahí apareció. Y esta escena sí es la que más te estresa porque es cuando arruinan todo, o sea, porque el mismo personaje, por Sí, no obedecer a la señora que tenía la experiencia, arruina todo. Y ya sabemos que vamos a tener un final desolador porque ya no había nada que hacer. sí. Pero sí, ese segundo acto sí siento que pierde un poco de fuerza porque sí abusando un poco también del jumpscare porque desde que aparece la mamá y ya está como en un mal estado y luego se desaparece, la van persiguiendo en el bosque, la encuentran y ya está como muerta y están como en ese cuidado de las no luces, todo eso, sí siento que ya buscaban crear tensión por crear tensión. Se logra, pero sí siento que cae mucho en el error de que narrativamente no supieron cómo sostener la historia. Es como vamos a meter un buen de efectos así para que el público no se aburra. Y es muy común en este género. Se Sí. enfocan mucho en crear imágenes impactantes y no en historia. Por ejemplo, esas películas, no fue La Monja, El Conjuro 2 Ujú, ujú. cayó precisamente en eso. Y es un error común porque el suspenso, entre menos sepamos, más te intriga. Y cuando te desgastan esta imagen de, por ejemplo, en El Conjuro 2, que es la monja, que si él no, las primeras que la ves sí te impacta y te aterra porque el maquillaje está bien hecho y todo eso, pero después lo vemos tanto que te acostumbras y ya no da miedo. Sí. Que por cierto, ahora que mencionas El Conjuro, hay otra película previa a esta de Mian Rugna que es Ujú, Aterrados. Esa pueden verla en Prime Video, forma parte del catálogo. Y justamente tiene un par de personajes que son investigadores paranormales y demás. Entonces, de ahí como que también hueles un poquito la influencia del Conjuro. Esta es una película de 2018, la pueden ver en Prime Video y creo que vale la pena si les gusta esta película. Pero a ver, esa escena de la escuela, em, ajá, a mí me parece muy interesante porque tiene una conclusión que es, pues sí, como una especie que, no sé si el anticristo, pero es como el nacimiento, ¿no? De esta, ujú. o sea, esta maldad que veíamos ahí, pero ya, como que ya nace y ya se deja ir y pues hasta te queda con la idea de, bueno, porque además tiene como su séquito. De hecho, yo estaba como,
tratando de contarlos, dije, ay, no serán los apóstoles, ¿no? Pero no eran el mismo número, pero pues sí es Ah, como un grupo porque hay un grupo de niños que va acompañando a este ser. ¿Qué lectura le das a esta escena? pues justamente es la pérdida de la inocencia y de toda la esperanza. Mm, Porque cuando están con la medium y que están con estas cosas un poco bizarras, que eso también, no sé si es un acierto o un error, que hay cosas que justamente son universales y tenemos relacionadas nosotros como público dentro de la cultura pop de lo que es una posesión, ¿no? Porque en realidad nadie ha visto una, ni hemos presenciado una, ni no, sabemos cómo es en ni realidad. queremos. No, ni claremos, pero sí hay como ciertos objetos que el público relaciona con ese tipo de situaciones, ¿no? Que son las cruces, los rosarios, las Biblias, todo ese tipo de cosas que son sagradas y que sirven para este tipo de cosas. Y aquí que tenieran como un círculo con una flecha y objetos ahí un poco extraños que nunca habíamos visto, puede ser que se sienta como un poco improvisado. Yo no lo sentí improvisado, pero sí se me hizo raro porque se salieron del cliché Sí, de todos los elementos que usan, elementos religiosos además. sí. Entonces, esa escena sí me gusta mucho porque están los niños que están aparte encubriéndolo, que todavía había como una posibilidad de ganar si hubieran hecho caso a la medium, porque ya sabía y no era el primer embichado al que se enfrentaban. Y Mm. hasta le dijeron, es que si se cumple tal cosa, va a nacer, y si nace, pues ya. O sea, se acabó la humanidad. De por sí estamos abandonados de fe, estamos abandonados de bondad, de todo lo que representa Dios, y todavía dejas que nazca, pues ya no había nada que hacer. Por eso el final sí es muy desolador. Y sí es como que regresa a su pueblo ya pues a esperar a lo peor, Sí, porque lo dejaron cruzar. que es una virtud en la película el que nos deja muchas preguntas de qué pasó antes, ¿no? O sea, cuál es el origen de estos empichados, ¿no? Ujú, Por qué se generan. Como previo, también podremos pensar cuál fue el camino de esta medium, ¿no? Porque también nos cuenta que se había enfrentado previamente, ¿no? Y pues el post, pues todo lo que va a pasar, ¿no? Desde este personaje que vemos caminando ahí con los niños de alrededor, hasta, pues obviamente el hijo de Pedro, ¿no? Que es Jair, este personaje que como bien decías, pues tenía un padecimiento. De repente lo vemos que esa escena también está buena, lo vemos con toda conciencia acercarse a la abuela. Y después, pues bueno, ahí vemos el destino de la abuela. Y pues bueno, como que sí, como que es una película que tenía muchas cosas que meter el director. Yo creo que las mete, pero pues sí, como que igual tenía alguna historia previa o post, que pues no sabemos si en una de esas pues y va sí a querer estaría contar. bueno. O sea, a mí yo sí me quedé con la curiosidad de por qué la religión perdió y empezaron a ganar como este tipo de entes, ¿no? Sí me dio mucha curiosidad eso. No lo sentí como falta de desarrollo, yo creo que sí es más bien como intrigar o que la Ujú. gente lo interprete, ¿no? Una cosa maravillosa del género de terror que muy pocos directores utilizan es justamente ese recurso del no mostrar lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, no vimos cómo matan a la abuela, solamente lo intuimos porque escupe el collar con los niños. Y eso Ujú. está muy chido, o sea, ya sabes qué pasó, no tuvieron que mostrarte de la manera explícita, porque Ajá, a veces creo que genera más terror lo que no se ve. claro. Justamente ese es el gran acierto en La Bruja de Blair, Ujú. que nunca ves a la bruja ni nada, pero todo lo demás, y que aparte como está contada la historia, es lo que le dio eso, ese mérito de que es una Sí, película de culto, sí, pues porque ahí también está. tu mente juega con eso y también es muy estimulante imaginar los escenarios sin que te los den. Hay gente a la que no le gusta y a que le frustra que no te cuenten las cosas. A mí en lo personal sí me gusta imaginármelo porque puede ser más horrible, ¿no? Sí. No saber cómo. Sí, totalmente. Pues ahí está, cuando se echa la maldad, una película que, les digo, yo personalmente la reflexiono como el nacimiento de la maldad, cada quien le va dando también sus lecturas. Y pues Aisha, ¿dónde te pueden seguir? Te agradezco de verdad mucho por esta charla. Espero que la hayas disfrutado tanto No, como claro que yo. sí. Ujú. ¿Dónde pueden seguir tu TikTok? ¿Qué tanto estás haciendo? Y pues si a alguien le gusta adentrarse al género de terror, pues yo recomiendo que sigan a Aisha Moreno. Ah, claro que sí, muchas gracias. Mira, a mí me encuentran en TikTok como ai.morbid. Ese es mi usuario y yo ahí hago reseñas sin spoilers de cine de terror. O sea, si la película es buena, si es mala, porque también, y desmiento muchas que dicen que, ay, es que esa cine, la de terror del año, y la veo, y la verdad es que no. Es también para que no pierdan su tiempo en el cine ni su dinero. Le pueden echar un ojito a mis reseñas y darse cuenta de que si es buena o no vale la pena. Pues está bien, Aisha. De verdad te agradezco muchísimo por esta charla. Espero encontrarte pronto con alguna otra película de terror, ¿no? Que sea en, Ujú. en la noche, ¿no? Claro. Y pues nada,
Muchas gracias por esta charla, querida Isha. Gracias a ti, Enrique. Cuando quieras nos vamos a reunir. Buenísimo. Pues ahí está, Cuando se echa la maldad, película que pueden ustedes checar en Netflix. Échenle un ojo. Si le tienen. Yo siento que las mejores películas, que se disfrutan las películas mejor en la pantalla grande, pero de todas Sí, maneras totalmente. acérquense, ¿verdad? Ujú. Así que, bueno, pero no importa, acérquense a la pantalla Netflix y pues nada, échense unas palomitas y ahí nos cuentan qué les pareció. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto fue Pantalla y Memoria, nos escuchamos hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.